Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la comunicación titulada Estrategias feministas para la enseñanza de Historia del Arte, una experiencia de transformación curricular. Mi nombre es Sofía Albero Verdú, soy doctora en Artes y Humanidades y trabajo en el ámbito de Humanidades Contemporáneas de la Universidad de Alicante. En esta presentación voy a comentar los siguientes contenidos, que son, en primer lugar, la situación de desigualdad de género que se da en la enseñanza de Historia del Arte. En segundo lugar, la descripción de la propuesta educativa llevada a cabo en el curso anterior, 2022-2023. Más adelante hablaré de la metodología centrada en una perspectiva de género y en una investigación cualitativa y feminista, enfocada en tres ejes fundamentales, que son la bibliografía, los contenidos y la evaluación de la asignatura. Y por último, presentaré unas breves conclusiones de este estudio. En cuanto a la situación inicial, tenemos un sesgo de género en la didáctica de la historia del arte. No solo en el ámbito universitario, sino en todos los demás niveles educativos. Hay una reproducción sistemática del sesgo de género en todas las etapas educativas y, por tanto, una necesidad de introducir nuevas propuestas que incluyan las producciones artísticas de las mujeres. El objetivo general es combatir la visión androcéntrica y romper con los estereotipos sexistas en este ámbito del conocimiento. Desde un primer momento nos encontramos con una serie de dificultades, como la escasa representación de las mujeres no solo como artistas, sino también como teóricas, como profesoras e investigadoras en el mundo del arte y de la enseñanza de la historia del arte. Además, faltan publicaciones, recursos y otros materiales que aporten una perspectiva de género y analicen las aportaciones de las mujeres artistas. Por último, junto con Ballesteros y López y Fernández, pensamos que la resistencia de los museos a incorporar las obras de mujeres en sus salas no ayuda en esta tarea. Sin embargo, encontramos también oportunidades. Afortunadamente, encontramos proyectos de investigación curatorial y exposiciones actualmente que se centran en proponer una igualdad de género en el relato histórico-artístico. También hay artistas que actualmente producen proyectos artísticos centrados en el trabajo desde una perspectiva de género, como la obra Queridas Viejas de María Jimeno o, por ejemplo, esta performance de Verónica Ruth Frías llamada Art Now, en la cual la artista se sube a una gran pila de manuales de historia del arte caracterizados por su carácter androcéntrico y excluyente de las mujeres de estos relatos. Además, contamos con la tarea incansable de asociaciones de mujeres que, como por ejemplo Mujeres en las Artes Visuales o Blanco y Magenta o Clásicas y Modernas, cuyos nombres y logos vemos aquí, nos aportan también un impulso social a este cambio. La propuesta educativa que hacemos a partir de estas incorporaciones de la perspectiva de género es, sobre todo, hablar de las mujeres productoras de arte en la enseñanza dentro del ámbito universitario. La propuesta que se analiza en este artículo se ha implantado durante el curso anterior, en 2022 y 2023. Forma parte de una asignatura de primer curso que está en los grados de Historia, Geografía y Ordenación del Territorio y Humanidades. La evaluación de esta materia incluye una prueba de opción múltiple y actividades también prácticas, en las cuales los estudiantes participan en la elección de los temas que van a tratar. Para componer la herramienta metodológica en este estudio, nos hemos basado en el trabajo de dos entidades
como son la Red Universidad, Docencia, Género e Igualdad y la Red para la Implementación de la Perspectiva de Género en la Docencia de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad de Alicante. Unas cuestiones son las que han guiado la reflexión en torno a la asignatura y son las siguientes. Los materiales visibilizan las contribuciones de las mujeres científicas y académicas. Estos materiales tienen a las mujeres como protagonistas de los contenidos, transmiten estereotipos de género, una visión androcéntrica de la historia del arte y, por último, se visibilizan las desigualdades e inequidades de género en esta propuesta. Como comenté al principio, nos hemos fijado en 3 ejes fundamentales que son la bibliografía recomendada, la selección de los contenidos y la evaluación. Los primeros resultados son al hacer una revisión bibliográfica en la que se analizan 19 monografías y manuales y se observa que 15 son escritos únicamente por autores masculinos, 4 de los manuales involucran al menos a una autora y únicamente un libro está escrito por una mujer teórica del arte. De este modo se identifica claramente el desequilibrio de género en los materiales recomendados. Por tanto, se hace una propuesta de bibliografía con todas estas obras que se ven en la presentación, muchas de ellas de muy reciente publicación. A partir de 2020 tenemos 4 de ellas y también contamos con una histórica, como es la obra de Estrella de Diego, La mujer y la pintura en el siglo XIX español, 400 olvidadas y algunas más. Además, los resultados, respondiendo a la pregunta sobre el protagonismo de las mujeres en los contenidos, nos dan los siguientes datos. En el bloque 1 y en el bloque 2 se introducen contenidos sobre los roles de género en el arte, el contexto histórico y la historiografía feminista, hablando de autoras como son Griselda Pollock o Estrella de Diego, así como Patricia Mayallo, sobre todo en el tema de la historiografía y los aportes feministas. En cuanto a los bloques temáticos que ya abordan los periodos históricos y los estilos artísticos, tenemos el bloque 3, en el mundo antiguo y medieval, se explica el ideal de belleza clásico a partir de 2 obras. Una de ellas, el Diadúmeno, como estereotipo masculino, y otra de ellas, la Venus de Nido, obra de Praxíteles del 360 a.C., realizada en mármol y conservada en el Museo del Palacio de Atenas en Roma. Por otro lado, se trabaja el tema de la miniatura a través de la obra de Christine de Pizan, presente en el libro La ciudad de las damas del siglo XV. Y, por último, se aborda la representación alegórica a través de la obra de Sabina von Steinbach, autora del siglo XIII en escultura. En cuanto al mundo moderno, podemos hablar del mecenazgo artístico, del naturalismo, del tenebrismo y del academicismo a través de obras de mujeres. Hablamos de autoras como Marietta Robusti, llamada la Tintoretta, Sor Plautilla Nelli o Sofonisba Anguissola. Para las mecenas se introduce la figura de Ana María de Medici y como ejemplo de naturalismo y de introducción del caravaggio se habla de la obra de Artemisia Gentileschi. Además, para hablar de todo el desarrollo academicista inglés y francés, se introducen obras de Mary Moser, Angelica Kauffman, Virginie Lebrun, Adelaide Lavie-Guiard, Elisabeth Sophie Chéron y Rosa Bonheur. En cuanto al último bloque, todo el tema relacionado con el mundo contemporáneo, se abordan las primeras vanguardias, exclusivamente el impresionismo y el arte del exilio español,
gracias al trabajo con obras de mujeres como son Mary Cassatt, Eva González, Marie Baquemont o María Blanchard, y en el último tema indicado Maruja Mayo, Juana Francés, Remedios Varó o Gunda Stolz. En cuanto a la pregunta de si se transmiten estereotipos o desigualdades, vemos que gracias a la bibliografía y los contenidos, la perspectiva de género se introduce de manera transversal. Además, en el examen teórico se introducen preguntas sobre obras de autoría femenina. Además, uno de los resultados más significativos es la participación del alumnado. Los temas escogidos para realizar la segunda parte de prácticas son 4 de los 6 trabajos grupales que ponen a las mujeres artistas como tema central. Son los casos de el arte contemporáneo y Yayoi Kusama. Otro grupo escoge la figura de Carlota Rosales y el romanticismo. Otro grupo se encarga del surrealismo a través de la figura de Maruja Mayo. Y por último, se trabaja el impresionismo con la obra de Mary Cassatt. Como conclusiones en este estudio podemos indicar que hay una posibilidad de articular una perspectiva de género de forma transversal y específica a lo largo de esta materia. Además, se observa una capacidad transformadora hacia una historia del arte más igualitaria e inclusiva. El alineamiento de la perspectiva y metodología feminista con el aprendizaje participativo se observa en la inclusión de estos temas por parte del alumnado. Y también se indican algunas limitaciones, como son el tiempo dedicado a esta materia de carácter semestral y el enfoque de la propia asignatura, que es una asignatura generalista que trabaja los grandes hitos de cada época y estilo histórico artístico. Nada más, muchas gracias por su atención y quedo pendiente de sus dudas y preguntas en este contacto. Gracias.